Para esta noche les tengo un tema muy, muy interesante y que se presta para muchas discusiones. Cuando a veces nosotros estudiamos la palabra de Dios, leemos cosas, pero a veces no nos ponemos a profundizar lo que significan. En la primera página de la Biblia, en Génesis 1, encontramos algo que aparentemente es una contradicción. Y en esa contradicción muchos, sobre todo los que no creen en Dios, los que quieren atacar la Biblia, dicen que es completamente ilógico, porque tal como nosotros sabemos, en la creación, hasta el cuarto día es cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Entonces mucha gente dice que eso es ilógico, porque entonces, como la Tierra, como tenía el funcionamiento en los primeros 3 días, cómo era el día, cómo funcionaba el día, y a la Tierra alrededor de que giraba. Y aparte de eso, preguntan muchas veces y dicen, bueno, si no estaba el sol, entonces ¿cómo así? Entonces fue que la Tierra estaba fuera del sistema solar y Dios hizo el sistema solar en el cuarto día. Hay muchas cosas que los científicos dicen y los que sobre todo atacan la Biblia y atacan sobre todo la creación, dicen que esa es una de las más grandes inconsistencias que hay en la Biblia. Pero esta noche vamos a entender por qué el sol, la luna y las estrellas fueron creadas hasta el cuarto día. Entonces vamos a pasar un PowerPoint. Me gustaría que estuvieran atentos y si hay alguna pregunta al final, la podemos responder. Tomen notas, por favor, y de esa manera entonces vamos a analizar este tema. Lo he titulado, como ustedes ven ahí, se llama El Sol de Justicia. Y vamos a analizar por qué se llama el Sol de Justicia. Vamos a analizar que este tema nos va a indicar claramente algo importantísimo y es quién es el sol de justicia y por qué ese sol de justicia existió mucho antes de la creación del mundo y del universo. Bueno, Malaquías 4:2 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí el profeta Malaquías nos está diciendo que vendría el sol de justicia y él nos traería salvación. Tal como vamos a ver, ese sol de justicia se refiere a Jesús. Y vamos a entender por qué el contexto de las palabras de Malaquías tienen directamente que ver con Génesis 1 como el sol de justicia. Vamos a analizarlo. Ok. A nuestro Señor Jesús, tal como dicen las escrituras, se le dan diferentes nombres. Se le dice el Cordero de Dios, la piedra del ángulo, se le dice Cristo, o sea, el Mesías, se le dice el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras en que es llamado Jesús y entre esas, cada una de ellas tiene un significado y un propósito en la obra que Cristo hizo, hace y hará. Entonces, cada uno de esos nombres se refieren a una etapa que hizo o a una etapa que hace o a una etapa que está haciendo o que hará en el futuro. Eso lo vamos a analizar. Pero esta noche vamos a concentrarnos y mirar qué tiene que ver el sol de justicia con ese nombre que se le da. Vamos a analizar y como veremos, es muy hermoso analizar cada uno de estos nombres, pues ellos reflejan la participación en cada parte de su obra, en el plan de salvación. La Biblia nos muestra su obra de amor por el hombre, tal como hemos estudiado en todos nuestros análisis y como podremos corroborarlo seguidamente. Sugiero al que no vio y no haya visto un tema que vimos anteriormente que se llamaba el tercer templo. Este básicamente es un tema que es paralelo y es continuidad del tercer templo que analizamos ya y que está grabado en este canal. Entonces, para que se entienda más el contexto que estamos hablando y el sol de justicia, lo sugiero que lo vean también para que puedan ver de esa manera mucho más profundo lo que estamos hablando. Ok. Si nosotros leemos detenidamente, y eso los invito a que lo hagamos, en Génesis 1, del 1 al 19, vamos a poder entender de qué estamos hablando. Empecemos. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía,
Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Y qué? Y fue la tarde y la mañana el primer día. Aquí estamos viendo que lo que hace Dios en el primer día es que crea la luz. Y luego que crea la luz, Dios nos dice que es muy buena, que le pareció perfecta, que le pareció bueno, y entonces Él llamó a la parte oscura, que evidentemente la tierra, bueno, vayamos a empezar esto. La tierra, antes de que se le diera vida, ya la tierra existía. Es bueno que tengamos en cuenta eso. La tierra tiene millones de años de haber sido hecha, pero la vida en la tierra solamente empezó en ese momento cuando Dios la vio que estaba desordenada, que estaba vacía, y entonces en ella empezó a crear primeramente la luz, y fue en el primer día. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces la gente que cree en la evolución dice, mire, es que el carbono 14 y otros experimentos muestran de que esta vida tiene millones y millones de años. Pues lo que pasa es que cuando hubo el diluvio, y eso lo realizamos ya, la tierra cambió su estructura y muchas cosas que estaban en la tierra se mezclaron con cosas que estaban vivas y que murieron en ese momento. Entonces, ahora vemos esos escombros y vemos todos esos, digamos, fósiles, y al analizarlos, entonces ellos calculan millones de años. Pero reitero, la tierra como ser celeste existía antes de la creación. Por eso nos dice aquí que la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso es importante entender eso. Pero la vida, de acuerdo a las escrituras, no tiene sino solamente, como ya hemos explicado, aproximadamente 7.000 años. Muy bien, vamos a seguir adelante. Después dijo Dios, haya un espacio entre las aguas y separe una agua de la otra. Y Dios hizo el espacio que separó el agua que quedó encima del espacio de la que quedó debajo de él. Y así sucedió. Y llamó Dios al espacio cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. O sea que aquí vemos que Dios primero hace la luz, luego Dios separa el agua que había en la tierra, que existía agua en la tierra, que estaba desordenada y vacía, Él la ordena y coloca una agua en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. O sea, crea las nubes, crea la atmósfera, y Dios crea el ambiente para de ahí en adelante, ya con esa base, empezar a crear la vida. Y fue el segundo día, tal como dice aquí. Ahora, vamos a mirar entonces qué es lo que pasa en los días siguientes, o sea, el tercer día. Y Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Y llamó Dios a la parte seca tierra, y en la reunión de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en ellos. Y así sucedió. Y vamos a mirar qué nos pasó entonces después. Y la tierra produjo hierba verde, que da semillas según la naturaleza, y árboles frutales con la semilla en su fruto según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue que la tarde y la mañana del tercer día. O sea que Dios, cuando hace primero la luz, después separa el agua, crea la atmósfera, pone agua arriba y agua abajo, después hace todo lo que era árboles y todo lo que tiene que ver con la naturaleza de vegetal en el tercer día. Muy bien, ya tenemos esa parte. Y ahora aquí viene la parte contradictoria, aparentemente, y es la parte que vamos a analizar esta noche. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años, y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Y Dios, ¿qué? Hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que alumbrara de día, y la lumbrera menor para alumbrar de noche. Hizo también las estrellas. O sea, lo que estamos viendo aquí es que Dios en el cuarto día realmente es cuando conforma
el sistema solar y conforma todo lo que nosotros vemos ahora y lo que los científicos ven. Eso lo hizo en el cuarto día. Pero entonces sigue todavía la pregunta. Entonces, ¿cómo funcionó la Tierra los 3 primeros días? ¿Qué le daba luz? ¿Y cómo era que entonces era el día? ¿Era 24 horas o cómo funcionaba? Vamos a seguir mirando. Y Dios las puso en la expansión del cielo, o sea, la luna, las estrellas y el sol, para alumbrar la tierra, para regir el día de la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vi Dios que era bueno y qué, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Hasta este momento esto es lo que nos dicen las escrituras. Y es muchas veces quizás ustedes se han encontrado con personas o quizás con algunos individuos que dicen, esto es ilógico, porque nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y que el día se da porque da una vuelta alrededor de ella, pero recibiendo la luz del Sol. Entonces vamos a mirar qué tiene que ver con ese Sol y aquí es donde vamos a empezar a analizar el Sol de justicia. Muy bien. Ahora, podemos ver algo muy interesante. Dios crea el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día, tal como acabamos de leer en Génesis 1, 14 al 19. Ahora aquí tenemos varias preguntas que tenemos que hacernos y vamos a tratar de resolverlas y ser coherentes con lo que estamos diciendo. Esta afirmación nos hace pensar si el sol y la luna y las estrellas no estaban en los 3 primeros días, ¿cómo entendemos el concepto del día en ese momento? ¿Fueron literalmente días de 24 horas? ¿Acaso no es la Tierra la que gira alrededor del Sol? ¿Quién alumbró la Tierra? ¿Cómo se pudieron sustentar las plantas, los árboles y la hierba sin tener luz de sol? Etcétera, etcétera. Podrían salir muchas más preguntas, pero quizás estas son una de las más importantes que vamos a tratar esta noche. Ok. Para la mente humana, estas preguntas y otras tantas que pudieran surgir parecen no tener una respuesta lógica con la Biblia. Pero como veremos, Dios en su infinita sabiduría nos aclara no solo estas preguntas, sino que nos da seguridad de su poder creador y lo que es más, de su amor por nosotros. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar esto. Ok, primeramente, cuando leímos Génesis 1, del 1 al 5, vimos que dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y así fue la tarde, la mañana, el primer día. Ahora, vemos que Dios hizo la luz y dijo, haya la luz, y hubo la luz. Y aquí vamos a empezar a analizar cosas importantes y lo vamos a mirar en el contexto de lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, que es el que nos ayuda a entender esto. Tal como hemos afirmado en otros estudios, es Juan el discípulo amado quien nos aclara estos aspectos y nos abre la puerta del entendimiento a la palabra de Dios. Y nos dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres, la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Aquí nos dice básicamente las mismas palabras que dice Génesis 1, que la luz resplandeció sobre las tinieblas, que la luz era buena, que la luz era perfecta y que aparte que esa luz existía antes de la creación, porque esa luz que está aquí, tal como dice, era el verbo de Dios, esa luz que es no solamente para la humanidad, para la tierra, sino es la luz para nosotros y tal como veremos, es no solamente luz física, sino luz mental y espiritual, tal como lo vamos a analizar. Ok, ¿a quién se refiere cuando dice el verbo? Para que lo analice. Mucha gente cuando dice que lee el verbo, hablan de que el verbo se refiere a la palabra de Dios, que se refiere a las escrituras, y otra persona dice que la palabra verbo la traducción es palabra, o sea que se refiere a lo que Dios hablaba. Pero vamos a mirar qué nos dicen las escrituras lo que significa verbo.
Ya en otros análisis, el testimonio de Juan el Bautista, que ya lo vimos en días pasados, definimos quién era el verbo. Y con este nuevo análisis lo ratificaremos. Es Jesús, nuestro creador, nuestro salvador, nuestro sol de justicia. Él fue quien dijo, haya luz y hubo luz. Entonces vamos a mirarlo cómo nos lo dice y para entenderlo en el libro de Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 13. Veamos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solamente él. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre, ¿cuál era? Su nombre es el Verbo de Dios, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el mismo Juan que escribió en el capítulo 1 en su epístola del verbo, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, aquí nos define en el libro de Apocalipsis quién es ese verbo, y tal como veremos que ese verbo de Dios fue el que habló, él fue el que dijo, él fue el que creó, y todas las cosas se hicieron por él. Entonces vamos a ver de aquí en adelante qué tiene que ver ese sol de justicia y por qué se llama a Jesús el sol de justicia. Lo vamos a entender en este contexto. Qué bella manera de describir a Jesús como el verbo de Dios, con su ropa teñida en sangre. ¿Podemos entender cabalmente su sacrificio como de amor? Claro que sí. Estaba teñida de sangre porque él muestra que era el cordero que derramó su sangre. El cielo entero lo ha declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Nuevamente Juan nos dice, viene ella, eso lo estamos leyendo Apocalipsis 21, del versículo 22 al 23, para referirse igualmente a Jesús. Viene ella, o sea, en la Nueva Jerusalén, no vi en ella templo, porque su templo es el Señor Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí vemos el contexto, hermanos. La tierra nueva estará por la eternidad. Esa tierra nueva, sobre todo la nueva Jerusalén, no necesita ni luna ni sol, porque Jesús la alumbrará por la eternidad, así como sucedió en los 3 primeros días de la creación. Ese es el contexto que nos da las escrituras. O sea que, en otras palabras, este sol que nosotros vemos, literalmente, el sol que todas las mañanas cuando nosotros salimos a la calle lo miramos, la luna que vemos de noche, dejarán de existir porque Cristo será la luz y será la lumbrera, y él dice que no necesitaremos de luna, de sol, no necesitaremos de luz de sol ni de luna, porque Jesús el Cordero será la lumbrera, como él fue desde el comienzo. Ahora sigamos leyendo lo que nos dice Apocalipsis 22:2. En medio de la plaza y de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. O sea que nos muestra que se seguirá el ciclo de las semanas, de los meses, de los días, y de esa manera todos podemos comer del árbol de la vida en la misma secuencia como sucedió desde el comienzo. O sea, Dios no quita para nada la estructura del tiempo y la medida del tiempo, como fue en la creación en los 3 primeros días, y luego en la semana completa, la primera semana de los primeros 7 días, porque esa estructura se mantendrá por la eternidad. Ahora leamos lo que nos dice Isaías 66, 22 y 23, que nos corrobora lo que estamos diciendo. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen para siempre, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. En otras palabras, hermanos, tanto Isaías como Apocalipsis, y en el contexto lo que hemos visto ya en el libro de Juan y lo que hemos visto en Génesis 1, se mantendrá la estructura de la semana de la creación,
se mantendrá la luz de Cristo como la luz espiritual, como la luz física, y aparte de eso se mantendrá por la eternidad Jesús como el templo que alumbrará a toda persona que vive en la Nueva Jerusalén. Ese es el contexto que nos dan las escrituras. Evidentemente este contexto se entiende espiritualmente. Y tal como dice Pablo en el libro de Primera de Corintios, dice que las cosas espirituales se entienden espiritualmente porque el hombre carnal no las puede discernir porque se debe entender espiritualmente. Por eso estamos hablando a personas que piensan espiritualmente y entienden espiritualmente este concepto que se da por la eternidad. Muy bien, ahora sigamos mirando y vamos a seguir entendiendo este fascinante estudio. Cada sábado, cada séptimo día de la semana y de mes en mes, todos los salvos vendrán a adorar ante Dios, ante Jesús. El ciclo semanal se conservará por siempre, siendo el día de 12 horas y la noche de 12 horas aproximadamente, dependiendo como sean las estaciones, pero eso es lo básico y Jesús nos lo dice en el capítulo 11 del libro de Juan, dice que el día tiene 12 horas y nos explica para que nosotros tengamos claro que se mantendrá esta estructura. Veamos cómo nos la aclara nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 11 de Juan, versículos 9 y 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza porque hay luz en él y ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza porque no ve la luz, no hay luz en él. En otras palabras, ya entendiendo y teniendo claro que Jesús es la luz del mundo, tal como hemos leído, el que camina de día es el que anda con Jesús, el que anda en la luz, y el que camina de noche que tropieza es el que no anda con Jesús, y que anda de noche, y desgraciadamente, hermanos, muchos en este mundo están andando oscuras, aunque tengan la luz del sol literal, aunque salgan a la calle y vean con claridad todas las cosas que hay alrededor, sin embargo están en oscuridad espiritual, tal como lo está diciendo Jesús en este texto. Nuestro Señor Jesús será nuestro sol y nuestra luz cada día y nos sostendrá por la eternidad. Aleluya. Será glorioso estar con Él. Imaginémonos, hermanos, y yo quisiera que ustedes visualizaran en un momentito, si así como fueron los primeros 3 días, que la tierra se sustentó por la gloria de Jesús y que aparte de eso, yo entiendo ahora por qué Jesús no puso el sol literal desde el primer día, porque entonces las personas que dirían que la vida depende del sol. No, la vida no depende del sol, hermanos. El sol solamente refleja la gloria de Jesús, Jesús le puso esa gloria en el cuarto día, porque el creador de la vida es Jesús. Y por eso nosotros nos damos cuenta que hay un error grandísimo y aquí hay un punto importante. Mucha gente adora el sol. Y nosotros nos damos cuenta que el pueblo romano, desde la época, incluso antes de Cristo, ya adoraban al sol. Incluso si los que vivimos aquí en Estados Unidos sabemos que el día domingo se llama el Día del Sol. Aquí habría mucho que hablar sobre este tema, pero los dejo para que ustedes lo vayan madurando y en tema futuro lo vamos a ir analizando mucho más profundo y de lo que estamos hablando, porque es importante entenderlo. Muy bien, ahora le damos lo siguiente. Cuando nuestro Salvador vino a este mundo, haciéndose hombre, lo confirmó así y dijo lo siguiente. Pues leemos en Juan 8:12. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso mismo está ratificando lo que leímos hace un momentico en Juan capítulo 11, cuando dijo que eran 12 horas, que el que camina de día anda en la luz y que el que camina de noche anda en tinieblas. Aquí Jesús lo aclara claramente, lo dice claro para que lo entendamos. Él es la luz del mundo. O en otras palabras, hermanos, esta luz que nosotros tenemos diariamente cuando nos levantamos en la mañana y salimos, nos muestra opacamente la verdadera luz que Cristo tiene de creación y de ser el dueño del universo. En otras palabras, cuando nosotros nos damos cuenta lo que podemos tener gracias a este sol físico, nos muestra que Jesús tendrá la luz completa y estaremos en la luz completa con Él y no andaremos en tinieblas ni física, ni mental, ni espiritualmente. Sigamos entendiendo entonces. Nuestro Señor Jesucristo ha sido siempre la luz del mundo. Él le dio al sol el poder que tiene para alumbrar, para dar calor, para ayudar al desarrollo de la vida
que él había puesto y puso desde antes para todos los seres vivos. En otras palabras, Jesús, y ahora lo podemos entender más claramente, Dios le dio la vida a todo lo que existe. Y ya después de que Dios le había dado la vida a todo lo que existe, dijo, yo quiero que el sol lo pongo aquí para que sustente la tierra, porque Dios, Jesús, le dio esa facultad física al sol para ayudarnos a conservar la vida que él ya había hecho. Muy bien, vamos a seguir adelante. Y añade, yo la luz vine al mundo para que todo el que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas. Eso lo dice Juan 12:46. Hermanos, espero que de aquí en adelante tengamos un concepto mucho más profundo cuando Jesús dice que es la luz del mundo. Cuando Jesús dice que sigamos la luz, que lo busquemos y andemos en la luz y que no andemos en tinieblas. Porque no es solamente en la parte espiritual, hermanos, es también en la parte física, porque este concepto que estamos estudiando derrumba totalmente la idea de la evolución, derrumba totalmente la idea de los que creen que venimos de quizás de los primates o que estamos, que la Tierra se formó sola por el transcurso de los millones de años y que salimos y la vida salió, fue por pura creación espontánea. Entonces nos damos cuenta que las escrituras desmienten toda esta creencia y todas estas teorías e hipótesis que tiene el hombre. Muy bien, sigamos adelante. Jesús no solo es nuestra luz espiritual, sino la luz física que sustenta nuestra vida y al mundo. Es, fue y será eternamente nuestra luz. Por ello él dijo, en 3 días reconstruiré el templo. Y lo hizo con su muerte y resurrección. Hoy su luz resplandece y así tomó nuevamente el dominio del mundo, de que saliera de la obra de sus manos, ese que Adán había entregado al maligno. Por ello, tal como vemos, en los 3 primeros días fue el sol que iluminó con su luz en la creación. Así finalmente, Él será eternamente nuestro sol cada día. Cuán bello será verlo y recibir su luz. Hermanos, todos estamos invitados en esa promesa que Jesús nos da de que Él será nuestro templo, de que Él será nuestra lumbrera, tanto física como espiritual. Y no solamente eso, hermanos, que tendremos la vida eterna gracias a Él. Vamos a seguir mirando y ahora vamos a analizar un aspecto interesante que hay en las Escrituras. Él es el sol de justicia. Ahora veamos cuán hermosa ha sido esta obra y por qué Cristo que en esos primeros 3 días que nos dio la vida, de una vez plasmó en esos 3 días el plan de salvación y muchos aspectos que están en los evangelios que a veces no entendemos por qué. Vamos a analizar algunos de ellos. Vamos a mirar. Nuestro amado Jesús fue el sol de la creación, primeramente, en los 3 primeros días, tal como ya analizamos en Génesis 1, del 1 al 15. Ahora, Jesús, para que veamos la secuencia de por qué él mantuvo esa estructura en el tiempo y al mismo tiempo que nosotros veamos la constante que hay en el plan de salvación. Restauró el templo en 3 días. Nuevamente Jesús volvió, no solamente que nos sustentó en los primeros 3 días, dándonos la vida, sino que restauró el templo en 3 días al resucitar. Aparte de eso, cuando Cristo murió en la cruz, se escribió sobre la cruz, encima se escribió en 3 lenguas que él era el rey de los judíos, el rey del mundo. Entonces vemos aquí claramente por qué nos dice eso y por qué no nos dice ni 4 ni 5, sino 3 días. Aparte de eso, Jesús le dijo a Pedro, que me amas, porque Jesús nos amó a nosotros desde el comienzo al darnos la vida. Aparte de eso, Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando lo negó, no solamente Cristo negó perdón, no solamente Pedro negó a Cristo, sino al mismo tiempo negó el poder de creador de Cristo como la luz del mundo. En ese momento que lo negó. Después solo entendió y ya nos explica mucho con claridad en los libros de Pedro cómo entendió ese concepto y después lo vamos a ver en otro estudio. Como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Nuevamente aquí estamos viendo la creación, hermanos. Los primeros 3 días y 3 noches
Jesús fue la luz del mundo, fue el sol de justicia, y aparte de eso aquí, cuando Él murió y volvió a resucitar, en 3 días y 3 noches volvió a retomar el poder de la creación como el creador y le quitó a Satanás las llaves que tenía de la muerte para que todos tengamos nuevamente vida, así como Cristo nos había dado vida o había dado vida en la creación a toda la tierra. Sigamos mirando. Y esto es importante, lo que estamos hablando aquí es muy importante, hermano, porque estas son las estructuras que nos muestra la Biblia, pero al mismo tiempo nos la muestra para que entendamos hasta dónde llega la profundidad. Por eso el santuario se divide, al igual que su obra, en tres partes. La parte del atrio, que significa el sacrificio de Cristo, la parte del lugar santo, que representa su sacerdocio como pan de vida, y aparte de eso, como la luz del mundo, y el lugar santísimo como nuestro mediador y nuestro sacerdote. Nuevamente nos reitera porque está constante. Ahora, tal como nosotros sabemos, y aquí hay algo importante que analizamos cuando estudiamos el martes pasado, qué fue lo que hizo Judas Iscariote, vimos entonces que él lo vendió por 30 monedas de plata. Vendió la luz del mundo, vendió a Cristo, vendió a que era nuestro creador, lo vendió por 30 monedas de plata. Pero ¿qué pasó? El mismo Judas, cuando Jesús fue ungido por María Magdalena, dijo que ese perfume se podía haber vendido en 300 denarios. Veamos cómo se conserva este esquema tan interesante que nos dice las escrituras. Solamente estoy mostrando por encima, pero cada uno de estos aspectos se podrían profundizar y podrían analizarse para ver ese contexto con la misma creación. Pedro vio un lienzo bajar del cielo 3 veces. Luego llegaron de parte de Jesús 3 hombres que también tuvieron derecho al evangelio, que tuvieron derecho a la vida por medio de Cristo, del sacrificio de Cristo, y que todos nosotros tenemos también. Todos los que no somos de pueblo de Dios, nacido de sangre, somos injertados para tener esta manera de también recibir la vida eterna a través de él. Aparte de eso, vemos que Pablo dijo en 2 Corintios 12:8 que él le había pedido 3 veces a Jesús que lo curara de la molestia que tenía y que nunca se curó. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Nos da un mensaje final, hermanos. Cristo nos da un mensaje final de 3 ángeles para que nosotros retomemos la vida y al Creador. Por eso el mensaje del primer ángel dice que tenemos que programar el evangelio eterno de creación a todo pueblo, lengua y nación. Tenemos que hablar de esto, hermano. Tenemos que hablar de que Cristo es la luz del mundo. Tenemos que hablar de que Cristo es el sol de justicia. Tenemos que hablar de que Cristo retomó la vida después de resucitar al tercer día. Vemos esa constante una y otra vez, etcétera, etcétera. Como veremos más adelante, y nos revelará muchas más verdades que nos irán aclarando su amor y así podremos ser mucho más entendidos en su palabra para afianzarnos en su verdad. Esto que estoy diciendo, hermanos, son estructuras que nos muestran las escrituras y nos hacen ver quién es el creador, nos hacen ver la obra de Cristo y nos hace entender por qué Él es el sol de justicia y por qué Él es la luz del mundo. Muy bien, sigamos adelante. ¿Acaso no necesitamos entender con mayor profundidad que siendo Él nuestro creador, se ofreció para redimirnos y pagó con su vida por nuestras culpas para que tengamos el don de la vida eterna? Claro que sí. Tenemos que entender a profundidad. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras que son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar día a día, saber más cosas que nos muestran quién es Jesús, cuál es la obra de Jesús, cuál es el contexto de la creación y cuál es el contexto de la ciencia verdadera que Dios nos enseña a través de las escrituras y no de las fábulas que muchos científicos han hecho y que han creado y que han confundido y engañado al mundo. Es mi oración que tanto tú como yo entendamos cada día mucho más el sin igual valor del sacrificio que hizo nuestro amado Salvador y así nos rindamos a Él sin límites. Meditemos por unos momentos en las palabras del profeta cuando describe el sacrificio de nuestro Salvador, que siendo nuestro creador, se ofreció para dar su vida por ti y por mí. Vamos a leer lo que nos dice. Angustiado y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado, juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron por muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y vamos a seguir mirando lo que nos dice para que profundicemos y entendamos estas bellas palabras del profeta Isaías. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción, verá la luz, y que quedará satisfecho con su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y vamos a ver cómo termina esta parte de Isaías 53 del 7 al 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Esto que nos dice que el profeta Isaías nos hace pensar la grandeza de la obra de Cristo, que siendo el creador, que siendo la luz del mundo, que siendo el sol de justicia en los primeros 3 días de la creación, antes de que él mismo creara el sol, creara los lunas y las estrellas y creara todo el universo y el sistema solar, y que pusiera la tierra a seguir rotando alrededor del sol y no alrededor de él, porque los primeros 3 días la tierra giraba 24 horas alrededor de Cristo, siendo la luz del mundo, y así será por la eternidad, como nos dice en la Nueva Jerusalén. Vamos a terminar con esta oración, hermanos. Es mi deseo, oración, que el sol de justicia, o sea Jesús, nos cubra con sus alas y nos lleve a fuentes de aguas vivas. Que un día reposemos en sus pastos por la eternidad. Que deseamos vivir cada día en su amor, confiados en la gran promesa que pronto vendrá por ti y por mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Este estudio, tal como les dije al comienzo, es base para muchos otros estudios que nos abren el entendimiento a la verdadera ciencia de Dios, que es mucho más grande, mucho más tangible, mucho más real que la ciencia de muchos hombres que se consideran que son sabios, pero como dice la escritura, son necios, porque no solamente rechazan la verdad de la creación, sino que rechazan al creador de la vida y a la luz del mundo. Muy bien, ¿alguna pregunta o algún comentario? El creador. Bueno, muy bien. Entonces vamos a terminar con una oración y agradeciendo al Señor que le permitió entender este tema, que considero que es muy importante y que este tema nos va a desencadenar a otros temas que vamos a seguir viendo más adelante. Oremos. Padre querido, te damos gracias, Señor, por tu amor, porque esta noche hemos entendido por qué nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia, por qué es la luz del mundo, por qué será la luz del mundo, por qué la Nueva Jerusalén no tiene necesidad ni del sol ni de luna, sino que Jesús es la lumbrera, así como fue en la creación, volverá a ser por la eternidad. Y en este momento Jesús es nuestra luz y seguirá siendo la luz y ha sido la luz por siempre. Y las tinieblas no pueden permanecer, no pueden prevalecer sobre él, porque sabemos que el enemigo es el que trae las tinieblas y Jesús ya lo venció. Y por eso los que andamos en Jesús andamos en la luz, y los que caminan con Jesús no andan en tinieblas. Gracias, Señor, por enseñarnos esto, por permitirnos entender de que esa luz maravillosa, espiritual, también es una luz física, que es la que sustenta el mundo, y que la luz del sol que recibimos simplemente refleja la gloria que tú le diste, Señor. Muchas gracias por tu amor.
Te agradecemos infinitamente que nos hayas enseñado esta verdad tan lindas esta noche y te pido una bendición para todos los que están conectados en esta noche, a todos los que puedan ver este video más adelante y que ojalá podamos salir de esos engaños que la pseudociencia enseña como verdades. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. Gracias por asistir. Me alegra verlos. Me alegra haber visto a Emilda. Me alegra haber visto a Jaime. Igualmente a Ludi, que está conectada. También Mireya, que está conectada. Sobeida, Andrea, la familia Neri. Todos los que estuvieron conectados esta noche. Y todos los que mañana esperamos que se reúnan con nosotros cuando podamos estar juntos para recibir nuestra programación sabática. El Señor los bendiga. Que tengan muy buenas Amén. noches. Bien, Bendiciones para todos, hermanos. Buenas noches. Bye amén. bye. Buenas noches.